LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio Entre Ríos, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Escucharon recién la presentación? INTA Radio Entre Ríos. Así nos denominamos ahora. De INTA Radio Concepción pasamos a INTA Radio Entre Ríos. La verdad que es un gran logro. Lo había comentado ya en el programa anterior y lo vuelvo ahora a mencionar porque desde este programa oficialmente ya somos INTA Radio Entre Ríos. Esto gracias a que nos hemos puesto de acuerdo fácilmente. Desde luego lo hicimos con los comunicadores del Centro Regional del INTA. Cuando digo comunicadores del Centro Regional me refiero a comunicadores de la Experimental de Concordia, como es el caso de Ivana Maldonado y de Noel Compareto, de la Experimental de Paraná, como es el caso de Bernardita Ceballos, y bueno, en Concepción del Uruguay quienes habla y Carlos Naveira. De esta manera, y por supuesto, no dejo de agradecerles como siempre a todo el personal de la radio, en particular a Rubén Noir, a Dupa, al Pato Ardáiz, que programa a programa y semana a semana nos prestan incondicionalmente su colaboración en cada momento cuando tenemos que hacer algunos cambios, bueno, como son la presentación y otro tipo de asesoramiento técnico. Así que es un gran equipo, no solamente los que estamos trabajando en la producción, en la locución, sino también todo el equipo de INTA, desde la dirección hacia abajo en todas las escalas y a todos los técnicos, un agradecimiento muy grande, no solamente en Concepción, en toda la provincia, porque ahora nos debemos a toda la provincia. Y bueno, y como es así, en estos programas ya tenemos información de las tres experimentales del Centro Regional. Hoy vamos a estar comentándoles sobre... pero antes de pasar a los temas de hoy, quiero también agradecerle a Fabián Barreto con Impacto Rural, que se suma a las retransmisiones de este programa, que como ustedes saben se retransmite en otras radios de la provincia y de la provincia de Buenos Aires. Después lo vamos a mencionar a cada una de ellas. Así que, bueno, ahora sí, entre los temas a abordar estarán la importancia del abejorro Bombus paulensis. Ya lo vamos a estar desarrollando este tema. Estamos en época de destete, así que vamos a conversar con Héctor Skrecher, que siempre nos acompaña en lo que es sanidad, nutrición, recría. Servicio de atención a la ciudadanía. INTA también ha dado un gran paso en este sentido, ya lo vamos a comentar. Seminario de agregado de valor en citrus para la industria. Un día de trabajo en el INTA. Esto es un ciclo que se le ocurrió a mi compañero Carlos Naveira y te va a permitir conocer qué es lo que se hace en INTA, en cada uno de los laboratorios, en cada uno de los sectores. No solamente, por ahora arrancamos con INTA Concepción, pero también lo vamos a extender a la provincia de Entre Ríos. Mujeres que agregan valor. Esta es una nota que se realizó para Pampero, también lo vamos a comentar. Ovinos, la importancia de realizar un diagnóstico de preñez. Estas son informaciones de Paraná. Experiencias territoriales para la inclusión laboral y cuál es la diferencia entre los distintos tipos de heladas. Si ustedes han estado al tanto de las informaciones, se han registrado las primeras heladas agronómicas. Bueno, hablamos con Nicolás Baiman, que nos va a comentar qué es una helada agronómica y cuáles son los diferentes tipos, ¿no? Vamos con la primera de las noticias que tenemos para hoy, con Pablo Cavigliaso de INTA Concordia, que nos va a dar la información precisa sobre la importancia que tiene el abejorro Bombus paulensis en la relación con el aprovisionamiento de polen. Exactamente, ellos han trabajado con arándano. Bueno, la idea... este trabajo fue un poco gestado dentro de un proyecto internacional, convenio del INTA con la Universidad de Michigan, a través de un proyecto de la National Science Foundation, que es como el CONICET, pero de Estados Unidos. Nosotros teníamos la idea de ver cómo los abejorros se movían en el espacio, en torno
nada con los arándanos, ya que brindan un tipo de polinización especial, que es la polinización por vibración. Trabajan a menor temperatura, ya sabemos que el arándano tiene una floración invernal, y mueven mucho polen, digamos, porque pueden cargar hasta el 80% de su peso en el polen. Decidimos hacer este estudio a través de seguimientos por telemetría, que son con unas antenas y a través de un microtransmisor que se pega sobre los abejorros, nos puede dar la idea de cómo se mueven y cuánto se mueven dentro del paisaje en torno a los cultivos de arándano. El objetivo principal era ver si había cambios en el movimiento en función de las flores que había en ese agroecosistema, y si podíamos determinar los lugares donde nidifican. A través del trabajo pudimos determinar todos esos patrones y pudimos encontrar ciertos comportamientos de vuelo al principio de la floración, cuando las abejorras están censando el espacio para establecer sus nidos, y al momento que tienen los nidos establecidos reducen el área de vuelo y ya empiezan a utilizar las floraciones alternativas, que son todas las floraciones silvestres. Esta información es muy importante para hacer de planificaciones de manejo a nivel de la producción y, digamos, designación para mantener a estas poblaciones, estos bichos que son tan benéficos para la producción de alimentos. ¿De qué manera se modifica esa estrategia para poder llegar a este objetivo, Pablo? El objetivo de estudiar el movimiento de estos abejorros es poder planificar las estrategias, ¿no?, de polinización. Exactamente, sí. Lo que nos permite decir, bueno, nosotros sabemos que los abejorros, cuando salen de la invernada, como las abejas que cuando salen de la invernada empiezan a alguna actividad, cuando salen los abejorros del invierno, solamente hay reinas que están fecundadas, no tenemos obreras. Para mantener esas reinas, que son las que nos van a generar las colonias que van a ser, va a tener todos los individuos que van a estar polinizando los cultivos, es necesario atacar la problemática en todas las etapas de vida de estos individuos, de estos organismos. Como si nosotros solamente nos enfocamos en el momento en donde la floración del arándano, todos los manejos de polinización, no vamos a tener la misma eficiencia y eficacia dentro de las interacciones que si empezamos a tener manejos anteriores y posteriores a la floración, brindándole a este organismo unos sistemas adecuados para que se nidifiquen y se establezcan. Esa es, por ejemplo, una de las mayores resultados que obtuvimos. Digamos, hay que seguir todo el ciclo de vida de los bichos para poder tener los beneficios que brindan estos organismos. Bien, ¿y tienen ya un parámetro de cuánto o en qué porcentaje favorecen la polinización? Es decir, con la presencia de abejorros, ¿cuánto más mejora o favorece la polinización? Bueno, estos abejorros que nosotros estudiamos son especies nativas, así que están acá normalmente en todos los sistemas de producción. Hay que cuidarlos nomás. Lo que nosotros determinamos es que el arándano de por sí tiene una dependencia de cerca del 70% en su formación de fruta. Es decir, que sin polinizadores tendríamos una reducción de la producción del 70% de lo normal que se produce. Otros ensayos comparativos que hicimos hemos determinado de que la producción con una polinización de Apis mellifera o con Bombus es muy similar la cantidad de fruta que se produce, pero cuando tenemos a las dos especies en los mismos sistemas, se produce una sinergia de estas especies, es decir, que mejora mucho más la polinización que si tuviéramos a las dos especies por separada. Eso es un dato muy interesante. Y después determinamos de que Bombus es mucho más eficiente en el transporte de polen, aunque en las escalas que estamos trabajando tiene un resultado final similar a lo que produce Apis mellifera. ¿Cómo es ese rastreador que se coloca en el abejorro? ¿Qué característica tiene? Es como un marcador muy chiquito, pesa 0.2 gramos. Imagínate el tamaño que puede llegar a tener, es muy chiquito, y se pega sobre el lomo de
Interradio Entre Ríos, en LT11. Dejamos la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia, nos desplazamos hacia el sur, nos desviamos un poquito hacia la derecha y entramos en San Salvador. Allí, en la Agencia de Extensión Rural de esta localidad, Héctor Skreyer, quien es el referente, nos habla sobre destete, sanidad, nutrición y recría. Gran cantidad de productores de nuestra zona, productores ganaderos, están haciendo el destete, normalmente juntamente con los tactos. Si hablamos de un servicio estacionado, que lo hacemos en septiembre, octubre y noviembre, bueno, ahí ya vamos a detectar preñeces grandes. Se hace el tacto, se descartan las vacas vacías o se le da una segunda oportunidad, dependiendo del manejo que hagamos en cada establecimiento, y también se aprovecha para hacer el destete, el llamado destete convencional o el destete tradicional, que te diría que casi el 80%, 90% de nuestros productores lo hacen. Un destete que bueno, vos recordarás que los partos son allá por agosto, septiembre, son terneros que andan en los 6, 7 hasta 8 meses con un kilaje de 150, 200 kilos, dependiendo de la oferta forrajera que haya tenido esa madre, y en base a eso la cantidad de leche que le ha ofertado a su ternero, ¿no? Bien. Normalmente lo que hace el productor de nuestra zona en este tipo de destete es destetar y vender esos animales, ¿no? Se llama el famoso destete a culata de camión, ¿no? Se desteta el ternero y directamente se lo pesa y se lo carga al camión y va directo a venta. Normalmente las ventas son a otros productores que hacen invernada a pasto, puede ser en el sur de nuestra provincia, que tenemos muy buenos campos con una oferta forrajera muy buena. En muchos casos se van a la isla, o en otros casos van a un encierre a corral en otras provincias o en nuestra provincia también, ¿por qué no? Así que bueno, lo interesante del caso, y cabe la acotación, mencionarte que nosotros en nuestra provincia andamos alrededor de un 65% de destete, es un porcentaje que viene de año, que bueno, el gran desafío es ir mejorando, ¿no es cierto?, esa tasa de destete como para que el productor tenga mayor eficiencia en la producción. Pero hablando de un productor criador. Así que unas pautas, unos tips a tener en cuenta: si el productor no vende esos terneros y se los queda o se guarda la reposición, que normalmente es lo que se hace, guardar un porcentaje de las terneras que van a ir a integrar el plantel de las futuras madres, bueno, hacer una parte tranquilo. Si se puede llevar las vacas a otro lote que esté distante a los terneros para que no escuchen los balidos y demás, eso genera mucho estrés, mucho mejor. Pero bueno, hay tácticas que lo hacen de alambrado de por medio, poniéndole un eléctrico y dándole alimento a ese ternero, y al cabo del tercer o cuarto día, bueno, ese ternero queda en un predio cerrado, como puede ser un corral o un potrero más grande, con rollo y con grano a disposición, o algún fardo, con agua por supuesto. Entonces ese ternero no sufre el estrés de esa pérdida porque hay dos periodos críticos en la vida de un mamífero: uno es el parto y el otro es el destete. Tratemos de que ese ternero sufra en menor tasa posible, ¿no? Perfecto. Entonces, y en cuanto al tema sanitario, también hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Totalmente, desde el punto de vista sanitario, me estaba olvidando mencionarte eso, Gustavo. Si vamos a hacer una vacunación, tratemos de hacerla al menos 10 o 15 días antes del destete. ¿Para qué? Para evitar justamente esto, que en muchos casos se hace el destete y se vacuna y se le mete un antiparasitario y se hacen otro tipo de aplicaciones como marca y demás. Tratemos de evitar esos agentes estresantes, como para darle posibilidad al ternero que exprese todo su potencial inmunológico frente a la vacuna que le estamos inyectando. Entonces, si vamos a hacer un destete, que ya lo sabemos que tal día lo vamos a hacer, bueno, tratamos
de aplicar toda la batería de vacunas, que normalmente son mancha contra Clostridium, ¿no? Sí, sí. Otras víricas que son, si va ahí con destino en cierre, bueno, hay contra enfermedades respiratorias, contra enfermedades diarreicas, etcétera, etcétera. Tratar de hacer la vacunación antes del destete, ¿no? Durante el destete podemos hacer una aplicación de antiparasitario y esos animales ya quedan ahí. Y bueno, y tratar de darle un buen plano nutricional a ese ternero, ¿no? Sobre todo si contamos con pradera, bueno, buenísimo. Con pradera más suplementación sería excelente, sería suplementación con grano. Y sobre todo, ¿sabés qué, Gustavo? Haciendo hincapié en la recría de la ternera que va a ser la futura madre. Ahí debemos hacer hincapié que esa ternera debe recibir un buen plano nutricional. ¿Por qué? Porque va a tener un buen desarrollo de su aparato reproductivo, va a tener mayor tamaño de ovario, eso nos va a producir mayor cantidad de óvulos, con una chance de que esa ternera, esa vaquilla en el futuro, va a quedar preñada con mayor facilidad que versus una ternera que ha sufrido restricciones durante la etapa de recría y que va a tener una menor performance como reproductora o como futura madre. Está totalmente estudiado, incluso en Concepción del Uruguay, el doctor Vitone con su equipo han trabajado en ese tema y está totalmente demostrado que una ternera con un buen plano nutricional durante la recría es una muy buena madre a futuro. Me queda mencionarte las técnicas de destete precoz e hiperprecoz, que bueno, que Concepción del Uruguay lo ha promocionado durante muchísimo tiempo y que eso se hace en pos de obtener el desarrollo, el mejorar la condición corporal de la madre. Ese es el objetivo de hacer este tipo de destete, que es otra tecnología más o una herramienta más que cuenta el creador a la hora de proteger su vientre y lograr mayor tasa de preñez. Escuchás Interradio Entre Ríos, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Estábamos en la agencia de San Salvador, así que seguimos ahí, porque en ese mismo destino encontramos a Nicolás Baiman, de Agrometeorología de INTA Concepción del Uruguay. Y le preguntamos sobre las heladas, para poder conocer e informarnos un poco más. Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Parecería ser que con la llegada de mayo llegaron para quedarse los días fríos. Si bien tuvimos un fin de abril y unos primeros días de mayo un poco cálidos, ya hemos registrado nuestra primera helada agrometeorológica en la experimental. Existen distintos tipos de heladas, las heladas meteorológicas, agrometeorológicas y las heladas agronómicas. Estas últimas, las agronómicas, se dan cuando la temperatura llega a 0 grados o desciende de este valor en un termómetro ubicado a 5 centímetros por encima del suelo en intemperie. Las heladas meteorológicas son aquellas cuando la temperatura llega a 0 grados o desciende de 0 grados en el abrigo meteorológico, es decir, la casilla que se ubica a 1,5 metros por encima de la altura del suelo. Para salvar las situaciones en las que no se disponía de un termómetro en intemperie, se empezó a definir la helada agrometeorológica, que es una helada que se da cuando la temperatura desciende de los 3 grados en el abrigo meteorológico. Es por eso que registramos nuestra primera helada agrometeorológica en la experimental, ya que tuvimos una temperatura en abrigo de 2,9 grados centígrados. El periodo promedio, la fecha promedio en que se dan estas heladas va del 17 de mayo al 20 de septiembre. Si bien esta helada que registramos se da un poco antes que este periodo promedio, es normal que se dé así y está lejos de la fecha extrema o la primera helada más temprana que hemos registrado de este tipo, que es de el 14 de abril. En cambio, las heladas meteorológicas, que son claramente más frías, o sea, cuando las temperaturas son más frías, el periodo abarca entre el 10 de junio al 10 de agosto, es decir, un periodo de heladas fuertes de alrededor de 62 días. Y los extremos están entre el 3 de mayo y el 4 de octubre. Según lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico climático trimestral, las temperaturas para el trimestre de mayo, junio y julio estarían alrededor del promedio histórico, es decir, las temperaturas medias entre 11
y 14 grados. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. Interradio Entre Ríos. En LT11 Nacional. Nicolás Baiman nos contaba sobre los diferentes tipos de helada, ¿no? Considerando que lo teníamos a mano ahí para conversar sobre este tema, y bueno, dado que en Concepción del Uruguay y en Paraná se registraron el jueves pasado las últimas heladas agronómicas. Les recuerdo que este programa es retransmitido los días viernes en Radio Nacional Gualeguaychú, los domingos Radio UNER 91.3 frecuencia modulada, UNER Concepción del Uruguay, martes y jueves el Provincial Radio Online, esto es en la ciudad de Buenos Aires, y los miércoles Radio Génesis AM 970. También hay emisoras de la Asociación de Frecuencias Moduladas de la provincia de Entre Ríos que toman este programa y lo retransmiten. Y hoy se acaba de sumar Impacto Rural en Caseros, y estamos continuamente informando las últimas alternativas, de las últimas novedades semanalmente de lo que es INTA en la provincia de Entre Ríos. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. INTA Radio Entre Ríos, en LT11. INTA Entre Ríos, decía, porque desde ahora hemos incorporado la información de las estaciones experimentales de Concordia y de Paraná, sumado toda esa información a la que ya veníamos contándoles semana a semana desde la experimental de Concepción del Uruguay. Otro de los temas que habíamos seleccionado para hoy es previendo las actividades de la próxima semana, y esto se va a llevar a cabo en Concordia. Me refiero al seminario de agregado de valor en citrus para industria. Hablamos con Fernanda Rivadeira, de la experimental de la capital de citrus, quien nos comenta sobre este seminario. Bueno, el seminario es lo que busca es mostrar los resultados que estamos logrando o de las actividades que venimos realizando en el marco de los proyectos tanto de INTA como de un convenio de asistencia técnica que tenemos con la empresa Coca-Cola. Así que la idea siempre es ir mostrando los avances, toda la información que tenemos disponible. Hasta ahora son resultados preliminares, pero bueno, nos dan una información, la primera información sobre este tipo de producción con destino de fruta cítrica para industria. Así que es nuestra etapa de difusión y transferencia que siempre está prevista en todo lo que es las actividades de INTA, ¿no? Fernanda, ¿y cuáles son esos resultados? ¿A qué apunta este proyecto? El proyecto surge, no es solamente del proyecto o el convenio con Coca-Cola, sino que también tenemos participación en las plataformas nacionales de agregado valor, pero los principales objetivos son buscar alternativas o evaluar distintas tecnologías de producción de manejo de cítricos para diversificar la producción actual hacia una con destino a industria, ya que conocemos que nuestra región, que produce principalmente acá en Entre Ríos, en la zona del litoral, produce naranjas y mandarinas con destino principal fresco, y solo se destina a industria lo que es descarte. Entonces, ¿es posible realizar o qué tipo de tecnologías utilizar para obtener fruta de calidad para este destino a industria, ¿no? Que es tan común en otros países que ya tienen una producción más tradicional en ese sentido, ¿no? Perfecto. Entiendo entonces que la fruta de buena calidad va al mercado para venta como fruta, y el descarte recién es el que se utiliza para industrias, ¿no? ¿Es así hasta ahora? Esto hasta ahora es lo más común encontrar en nuestra producción, pero tenemos, en los países que producen fruta para industria, como Brasil o Estados Unidos, tienen una producción especializada para producción para jugo, sería naranjas para jugo.
y ver las formas que nosotros podemos encontrar de distintas medidas de manejo, o sea, dejando más tiempo la fruta en planta, o usando menos productos fitosanitarios, porque no queremos una fruta de tan buena calidad estética, pero sí buena calidad interna, que cumpla ciertos requisitos para que necesita la industria, y ver si todos esos manejos y esas medidas que tomamos también son válidas en la parte económica y nos permiten obtener esta fruta para industria, ¿no? Que es para que después se destine para jugo principalmente. Cuando hablas de fruta con características particulares para industria, ¿cuáles son los parámetros o a qué apuntan? La parte más el objetivo de fruta para industria, como te comenté, no es tanto la parte exterior, no es tanto la parte estética, sino tener calidad interna. En lo que hablamos calidad interna son azúcares o contenidos sólidos solubles, la relación con la acidez y también el rendimiento en porcentaje de jugo y algunos otros compuestos como limonina, que también dan un sabor amargo a la fruta. Entonces la industria prefiere fruta con altos sólidos, baja acidez, buen color también de jugo y también que con un porcentaje de limonina que tiene que cubrir los estándares requeridos, ¿no? Bien, entonces el seminario es jueves 13 y viernes 14, ¿es así? Sí, el seminario es jueves y 13 de mayo y viernes 14 de mayo, de 9 a 12 horas por la mañana. Va a ser transmitido por el canal de YouTube de INTA Concordia y va a contar con, bueno, además de charlas dadas por nuestros profesionales de acá de la Experimental Concordia que trabajan en este proyecto, también contará con la participación de disertantes internacionales de Brasil que nos van a contar un poco la experiencia de la producción en ese país, ¿no? Concordia fue, no sé si recordarás o tendrás información, ¿no? Pero creo que ha sido pionera en lo que fue fabricación de jugos y exportación enlatada, ¿no? Con Pindapoy, ¿te acordás de eso? Sí, yo no recuerdo, pero cuando empecé a trabajar hace 16 años acá en la Experimental Concordia, obviamente una de las primeras informaciones que me dieron los profesionales que en ese tiempo trabajaban aquí en la Experimental, y yo también recordaba, era lo del jugo Pindapoy. Muchas de las quintas que se implantaron en esos hace varios años siguen en producción, obviamente con algunos cambios. La firma ya no existe ya como Pindapoy, pero sí en cuanto al desarrollo de la citricultura fue muy importante para esta región. Escuchás INTA Radio Entre Ríos, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. En una conversación con Fernanda Rivadeira de INTA Concordia, ya le pedimos un referente también del Experimental de Concordia para en los próximos días ponernos en contacto, decía, y conversar sobre lo que fue Pindapoy, ¿no? Creo que pionera en lo que fue venta de fabricación y venta de jugos enlatados, pero no quiero adelantarme porque no estoy muy seguro con los datos. Así que bueno, vamos a brindar mayor información en este sentido. Marta Flor de Lis de Canal 5 de Rosario nos está escuchando, nos envía un saludo, se lo retribuimos desde aquí, Marta. Es un placer para nosotros contar contigo como apoyo dentro de los comunicadores, siempre intercambiamos información. Vamos ahora a la noticia, más bien el ciclo que ha prometido nuestro compañero Carlos Naveira en INTA Concepción del Uruguay, un día de trabajo en INTA. Vamos a ir recorriendo cada uno de los sectores de la experimental, donde trabajan nuestros técnicos, nuestros compañeros, para ir conociendo qué es lo que se hace en cada uno de estos sectores. En este caso, Carlos conversó con Corina Bérnigo del Laboratorio de Gestión Ambiental. Mira, con producción radial y todo lo envió el material, así que lo escuchamos. El INTA Concepción del Uruguay presenta un segmento donde te mostraremos cosas que no se ven, trabajos silenciosos del cotidiano transitar. Presentamos un día de trabajo
en el INTA. Estamos en el Laboratorio de Gestión Ambiental del Departamento de Avicultura con la licenciada Corina Bernigó. Corina, buenas. Hola Carlos, buenos días, ¿qué tal? Contame qué estás haciendo hoy, qué haces en un día de trabajo. Mira, en el día de hoy estoy realizando algunos análisis de una muestra de cama de pollo parrillero. En general, en esta etapa estamos abocados al sector avícola, pero nuestro trabajo no está limitado solo a este sector, ya que la gestión ambiental abarca un campo mucho más amplio. Dentro de las tareas que realizamos, hacemos servicios de análisis de muestras, pruebas de productos para empresas, también realizamos trabajos enmarcados en líneas de investigación propias de la institución, y hoy en particular estamos haciendo unos análisis de rutina como es la determinación de humedad a una cama de pollos, que es un análisis muy simple donde se pesa la muestra tal cual llega y después de un determinado tiempo y temperatura se pesa nuevamente, y esa diferencia entre la humedad de la muestra inicial y la procesada en estufa da como resultado el valor de la humedad del material. Bueno, depende, digamos, de lo que nos pidan, pero hoy, por ejemplo, también a esta muestra le tengo que determinar el pH. Después que yo hago el análisis de humedad, tengo que hacer unos cálculos para determinar qué cantidad de material uso, para determinar el pH y la conductividad eléctrica, donde yo tengo que hacer una dilución con agua, que va a depender de la muestra, la cantidad de humedad que le agregue, de agua a la solución. Bueno, las muestras estas nosotros las hacemos por triplicado para disminuir el error, y después por último hacemos la medición con el equipo de pH y conductividad. ¿Y estos datos para qué sirven? Bueno, estos datos nos permiten saber el estado de la cama de los pollos y qué acciones podemos tomar. La medición de humedad es importante, ya que un exceso de humedad perjudica la calidad de garra y pechuga y favorece un aumento de la emisión del amoníaco al ambiente. ¿Y de dónde viene el amoníaco avícola? El amoníaco es un gas que se produce a partir de las heces de las aves y por acción de bacterias presentes en la cama, que estas bacterias degradan la proteína contenida en las heces, lo transforman en amoníaco que se libera al ambiente, aumentando estas concentraciones dentro del galpón. Hay una legislación que es la legislación de bienestar animal, que indica que no se deben superar los valores de 25 partes por millón en el ambiente interno del galpón. ¿Y este amoníaco qué perjuicio produce en las aves? Bueno, un aumento de amoníaco dentro del ambiente del galpón incide sobre la salud de las aves. Por ejemplo, valores superiores a 25 partes, como te comenté, inciden sobre el aparato respiratorio y su sistema inmunológico, haciendo susceptible a contraer otras enfermedades, incluso problemas en las córneas, llegando a ceguera en las aves. Y este ambiente también es perjudicial para el granjero. Es importante que ellos tomen conciencia de ello y usen elementos de protección personal, tanto para los ojos como para su sistema respiratorio. Te doy un ejemplo. Valores entre 50 a 100 partes por millón dentro del galpón es irritante si uno ingresa recién, pero después de 20 minutos una persona se acostumbra y no lo sigue detectando. Y a veces te da una falsa seguridad y por eso ellos no usan elementos de protección. Eso es un tema muy delicado. ¿Y qué medidas puede tomar un productor para evitar altas concentraciones de amoníaco en el ambiente interno del galpón? Las medidas que se pueden tomar son, por ejemplo, aumentar la ventilación, que eso depende si es un equipo automático o tradicional, a veces tienen o no esto incluido. También cambiar la cama o usar algún producto para evitar la humedad o variar el pH a valores donde estas bacterias no tengan actividad, ya sea por encima de 12, un pH alcalino, o por debajo de un pH 4, que es ácido. Veo que estás trabajando con algo acá. ¿Qué es lo que estás haciendo con esta caja? Bueno, esto es como una especie de tupper grande donde tengo cama de pollo. Con este equipo que tenemos, que es un equipo portátil, estoy intentando medir el amoníaco que se desprende desde la cama al ambiente. Normalmente, en otros tiempos, no como ahora de pandemia, digamos, tratamos de hacer este tipo de ensayos dentro de las granjas, directamente en las granjas. Pero ahora intentamos hacer la mayor parte de los ensayos en los laboratorios. Esta medición es para un trabajo de investigación. Buenísimo, muchas gracias, Corina. A vos, Carlos, de nada. Un día de trabajo en el INTA. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. INTA Radio Entre Ríos. En LT11 Nacional. Muy interesante la información que nos brinda Corina Bernigó a través de este ciclo que ha comenzado Carlos Naveira. Información en este caso sobre el Laboratorio de Gestión Ambiental.
Algo que mencionaba Carlos, tanto él como yo la mencionamos como Corina Bernigot. En realidad, si la buscas en la googleás a Corina Bernigot, tendrías que googlearla como Irma Isabel, que es su nombre, ¿no? Pero bueno, Corina, un día le vamos a preguntar por qué todos las conocen y la reconocen como Corina, no solamente dentro, sino fuera de INTA. Vamos a otro tema. Hace unos días hicimos junto a Carlos Naveira una entrevista, una información sobre mujeres que agregan valor. Hablamos con Norberto Pérez de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, con Carla Monroy y Sabrina Fornara de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hoy estamos acá para mostrar el emprendimiento vinculado con la UTT, en el que formulamos un proyecto de fortalecimiento de valor agregado con enfoque de género basado en la producción hortícola y en la producción de granja. Este proyecto se basó en bajarles recursos para que puedan elaborar sus propios alimentos, en este caso conservas y encurtidos, para realizar una elaboración inocua de los alimentos. Tenemos contacto con el Instituto de Control de los Alimentos Bromatológicos de la provincia de Entre Ríos, el ICAB, para hacer las capacitaciones a los productores para que puedan producir de una manera inocua sus alimentos. Gracias a este proyecto, los beneficios son que tenemos mejores herramientas para trabajar y nos acerca a nosotras para trabajar en conjunto. Los productos que obtenemos son de nuestra huerta y también conectamos con otros productores y productoras para que haya un trabajo colectivo. Así nosotros aprovechamos los productos que salen de nuestra propia huerta y también de compañeros para que el producto no se eche a perder y lo aprovechemos. De ahí es que hacemos las conservas. El tipo de conservas que hacemos son productos disecados, cabeches de los frutos que vayan saliendo de nuestras huertas, como ajíes, morrón. También hacemos dulces de zapallo, de batata, de membrillo. En lo que vayamos juntando es lo que va saliendo. Acá estamos para recibir el otorgamiento del proyecto, que lo pudimos construir gracias al trabajo en conjunto con el técnico de INTA, para poder construir una autonomía y una independencia económica. Y bueno, a raíz de todo eso es que hoy podemos, gracias al proyecto, comprar herramientas e insumos para empezar a fortalecer todo lo que es valor agregado, para que la materia prima que queda excedente de las producciones pueda convertirse en alimentos sanos a un precio justo y con un trabajo digno atrás de eso, que es el nuestro. Si bien algunas de las compañeras elaboradoras de conservas y dulces ya tenían algunos carnets de manipulación de alimentos y algunas capacitaciones al respecto, la idea es poder convocarnos para fortalecer esa área y para poder, digamos, producir alimentos inocuos, generar seguridad a la hora de proponer una alimentación. Y bueno, eso se irá construyendo, las capacitaciones a través de la agencia del INTA, del ICAB, y bueno, seguiremos ahí metiéndole trabajo. INTA Radio Entre Ríos, en LT11. La importancia de realizar un diagnóstico de preñez en ovino es uno de los temas de la Estación Experimental de Paraná. Bernardita Ceballo nos cuenta y nos presenta a su entrevistado Mariano Ferreira. Conocer si las ovejas están gestando es una información importante para el buen manejo de majadas, planteles y recursos forrajeros. La ecografía es el método más rápido, económico y eficiente que se dispone para llegar a un diagnóstico de preñez certero. Conversamos con Mariano Ferreira, médico veterinario del módulo ovino del INTA Paraná, sobre la importancia y beneficios de su realización. El diagnóstico por imágenes de preñez temprana en ovinos es una herramienta muy útil para el manejo de la reproducción de nuestras majadas. Confirma y corrobora si tuvimos eficacia en las medidas de manejo nutricional en preparto, también llamado flushing, a través de mejorar el porcentaje de preñez y el porcentaje de madres mesiceras. Según los resultados que obtengamos del diagnóstico de preñez por imágenes, tenemos diferentes caminos a seguir. Si el porcentaje de preñez es alto y el porcentaje de madres mesiceras también es alto, podemos diferenciar a esta categoría de madres mesiceras y darle una nutrición diferencial debido a que tienen mayores requerimientos que las madres que tienen corderos simples.
En cambio, si tuvimos un porcentaje de preñez bajo o nulo, hay que buscar las causas, diagnosticar el problema y solucionarlo, y preparar la majada para un servicio de primavera. La confirmación temprana de la preñez se torna en una oportunidad muy importante para corroborar que nuestro manejo fue el adecuado, y en caso de no haber tenido efectividad las medidas de manejo que utilizamos, poder corregir durante el año y no perder ese año de producción. Escuchás INTA Radio Entre Ríos, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Seguimos en Paraná y en este caso con experiencias territoriales para la inclusión laboral. Nuevamente con Bernardita Ceballos, que nos presenta esta nota. Desde el INTA Nogoyá se lleva adelante un trabajo territorial junto a los gobiernos locales del departamento, promoviendo el desarrollo de espacios de producción y capacitación para generar más oportunidades de inclusión laboral para los actores de las comunidades. Hablamos con Cristina Maidana de la Agencia de Extensión Rural del INTA Nogoyá, quien nos cuenta algunas de las interesantes experiencias puestas en marcha en la zona. Estas experiencias están enmarcadas en cartas de acuerdo que hemos firmado de colaboración mutua con los municipios de Lucas González, Aranguren, Hernández, la comuna del 20 de septiembre, en donde en cada uno de estos lugares se ha dado la puesta en funcionamiento de un lugar que puede llegar a tener distintas formas de acuerdo a cómo se fue gestando: huerta escuela, huerta demostrativa, huerta comunitaria, huerta integrada por mujeres exclusivamente. Y así los técnicos participamos asistiéndolos técnicamente tanto a productores como a los funcionarios de esas instituciones, de esos gobiernos, de tal manera de generar un capital social local que fortalezca todo lo que hace al desarrollo local. También hemos, por distintos programas, puesto en funcionamiento invernaderos como una experiencia, una tecnología distinta que tienen diferentes usos. Se capacita, se produce y se elaboran cosas destinadas a la distribución en la localidad. Así, este entramado local que se genera en cada zona va potenciando seguramente en forma minúscula un pequeño desarrollo donde también los productores van haciendo que su producción se conozca y se pueda vender en las ferias locales. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Se nos va terminando el tiempo de hoy para este programa, así que la próxima semana vamos a informarles sobre un tema que íbamos a adelantar un poquito hoy, pero lo dejamos. Se trata del servicio de atención a la ciudadanía desde INTA, ¿no es cierto?, para mejorar los servicios que ya existían a través del 0800. También vamos a hablar la semana que viene sobre el ciclo de conferencias técnicas, viene el segundo módulo en unos días más, no la semana próxima, sino la siguiente, en 15 días. Proyectos locales de apicultura y ovinos, hay muchísimo material que tenemos ahí en agenda para seguir contándoles las actividades de las experimentales. Bueno, en este caso algunas de Concepción del Uruguay y otras de la provincia. Bueno, sobre trigo también es un tema interesantísimo. Hay un informe que ya está cargado en INTA Informa, sí, y es de la Estación Experimental de Paraná. Vamos a ampliar con Juan Manuel Orcelet sobre fertilización, estamos ya en fecha, así que los espero dentro de 7 días aquí en esta misma frecuencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.